Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Cómo adquirir la paciencia, cómo aprender a ser pacientes. Vamos a la lección número 13, la última lección del trimestre. La próxima semana ya empezamos una nueva serie de estudios. Esta lección es para el 30 de marzo del año 2024. Y el título de la lección, Espera en el Señor. El primer subtítulo de la lección es el llamado a esperar. Y aquí veremos que el pueblo de Dios es un pueblo paciente. Necesita ser un pueblo paciente, porque la paciencia es una de las grandes virtudes de los aspectos que se puede observar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el Salmo 27, versículo 14. Dice así: aguarda a Jehová, o sea, espera. Sé paciente, aguarda a Jehová. ¿Y cómo? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay algunos pensamientos que necesitamos desarrollar en este versículo. Primero, espera en el Señor. Sé paciente, aguarda al Señor. ¿De qué manera? Esforzándote. ¿Cómo? No hay trabajo sin esfuerzo. El esfuerzo te lleva a trabajar. Quiere decir, la mejor manera de esperar es trabajando. De brazos cruzados, no. Sentado, no. Durmiendo, no. ¿Recuerdas que las vírgenes prudentes en la parábola que el Señor Jesucristo contó se pusieron a dormir en lugar de prepararse? Esperaban durmiendo. Cristo vino, ellas no estaban listas. 5 sí, 5 no. La mejor manera de esperar, de aguardar la venida del Señor Jesucristo es trabajando por Él, predicando el Evangelio. El siguiente texto que necesitamos leer es el Salmo 37, versículo 24 o 34. Dice así: espera en Jehová y guarda su camino. Espera, pero haciendo algo. En esta ocasión, guardando su camino. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Esperar. Sabes que el ser humano por naturaleza es impaciente, inmediatista. Quiere que todo salga ahora, la solución, la respuesta ahora. Por ejemplo, estamos enfermos y le pedimos: oh Dios mío, haz un milagro. Lo que quisiéramos es mañana ya estar en el campo de trabajo, pero no. Yo siempre digo que el mejor instrumento que Dios tiene para ayudarte a sobreponerte sobre la situación que estás viviendo se llama tiempo. Solo que el tiempo demora en pasar, porque está formado de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, a veces años. Solo que nosotros quisiéramos la respuesta inmediata, ahora ya, porque somos inmediatistas. Mira, tu novio te dejó hace un mes y tú piensas que ese dolor va a ser eterno. No lo va a ser. Hoy día duele, mañana va a doler menos, la próxima semana menos, el siguiente mes menos, y un día solo va a quedar una cicatriz. Y cuando tú ves una cicatriz no te pones a llorar, hasta ríes del momento en que tú pensabas que no ibas a sanar y sanaste. Y la vida es así. Por eso Dios en esta lección nos quiere enseñar a través de los salmos que necesitamos aprender a ser pacientes, a esperar, a aguardar. Y que la mejor manera de esperar es trabajar, ocuparte, haz algo. Si estás viviendo por un momento de depresión, triste por algún motivo, y te acuestas a llorar todo el día, pues ahí el dolor nunca va a pasar. Si estás rumiando tu dolor día y noche, ahí no va a pasar. Entonces, ocupa tus pensamientos en cosas positivas. Repite salmos, lee salmos, canta salmos. Lee literatura que te ayuda a sobreponerte a las dificultades. En fin, confía en el Señor.
guarda el camino. ¿Qué camino? El camino de tu cabeza, de tu corazón. No dejes entrar más pensamientos que alimenten la tristeza, el dolor que estás guardando en tu corazón. Vamos a la segunda parte de este estudio. La paz de un niño destetado. Y aquí veremos que la paciencia y la humildad no aparecen de un momento para otro. En la primera parte vimos que es necesario que seamos pacientes, que aprendamos a ejercer la paciencia. Pero ahora veremos que la paciencia no es algo que se aprende de un día para otro, que lleva tiempo. Y aquí se menciona la figura de un niño destetado. Voy a leer el Salmo 131, 2 y 3. Mira lo que dice. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Yo creo que las madres van a entender lo que estoy diciendo, porque nosotros ya no nos acordamos siquiera del día en que fuimos destetados. Quien más sufre cuando un niño es destetado no es el niño, es la madre. Porque la madre ama al niño. Y sin embargo la madre sabe que llegó el momento de dejar de alimentarse del pecho materno y que ahora llegó el momento de crecer, porque no puede permanentemente depender del pecho de la mamá. Pero la mamá sufre porque la mamá es consciente. La mamá ve a su hijito llorando, mirándola, pero sabe que tiene que hacer eso para que el niño crezca y camine por sí solo. Con Dios sucede lo mismo. ¿Tú crees que cuando tú lloras y reclamas como un niño destetado y lloras y gimes porque estás sufriendo un momento de dolor, de dificultad que tú no entiendes, ¿tú crees que Dios está feliz? No. Él te mira con amor, pero sabe que tienes que llorar para aprender a ejercer la paciencia. ¿Y por qué? Porque esta es una manera de crecer. No vas a permanecer toda la vida en tu vida cristiana como un niño llorón. Tienes que aprender a caminar, a volar con tus propias alas. Y este es un proceso que demanda tiempo y es un proceso doloroso. Y tal vez tú estás viviendo en estos momentos esas circunstancias. Dios te ama, querido. Tú no lo ves tal vez con tus ojos físicos, pero Dios está ahí, hasta derramando una lágrima por ti, porque dice, hijito, yo quisiera ayudarte, pero es necesario que crezcas. Y la mejor ayuda que te estoy dando no es darte leche. La mejor ayuda que te estoy dando es ayudarte a que seas paciente, a que aprendas a esperar. Es la única manera en que tú vas a crecer. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo Trayendo sus gavillas. Y en esta parte vamos a ver que es necesario aprender a esperar trabajando, que es la única manera de crecer, de aprender a ser paciente, ocupando tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu cuerpo con algo. No acostado en la cama llorando y engolosinado en tus sufrimientos y dolores. Eso ya lo dijimos en la primera parte, pero lo vamos a repetir en esta parte. Vamos a leer el Salmo 126. Dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, este es el Salmo 126, y el Salmo 126 también es un salmo gradual. Ya dijimos que desde el 120 hasta el 134 son salmos graduales, salmos que el pueblo de Israel cantaba mientras se dirigía a Jerusalén a la fiesta espiritual y durante la fiesta cuando se levantaba de madrugada e iba llamando a los que trabajaban en el santuario para adorar a Dios con ellos. Pero como este salmo dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, algunos creen que fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en tierra extranjera, cuando los babilonios se los habían llevado.
Pero mira lo que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hay una cosa interesante. Aquí el pueblo de Dios está cautivo, todavía no ha regresado de la cautividad de Sión. Y sin embargo el pueblo de Dios sueña. ¿Eres capaz de soñar cuando tu empresa o tu pequeña empresa fracasó? Perdiste todo, estás lleno de deudas. ¿Eres capaz de soñar? Bueno, aprende el pueblo de Israel que estaba cautivo por causa de los errores que había cometido. Estaba cautivo en tierra extranjera y sin embargo no paraba de soñar. Leo de nuevo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. No pares de soñar. No dejes de soñar. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay varios pensamientos en este salmo. Si tú, en medio del dolor, en medio de la derrota, en medio del fracaso, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, si eres capaz de cantar, de alabar al nombre de Dios, de soñar, de mirar al cielo y reconocer que tu Dios, aunque estás viviendo un momento difícil, tu Dios sigue siendo grande y todopoderoso, ¿qué va a pasar? La mano de Dios se va a manifestar. Él se va a levantar para hacerte justicia. Él te va a levantar. Y el pueblo todo que antes se reía de ti va a ver las grandes obras del Señor en tu propia vida. Me gusta el último versículo que leí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esta figura me recuerda a la tierra de Israel, donde había poca agua, mucho territorio desértico. Y sin embargo, en ese desierto, el israelita iba andando y llorando, pero sembrando. Andando y llorando, pero trabajando, colocando la semilla en la tierra, en esa tierra seca. ¿Por qué? Porque él sabía que la lluvia vendría, la promesa de Dios se cumpliría y los arroyos del Negev, que en el verano se quedaban áridos, secos, serían manantiales de agua y esa agua llegaría al terreno seco que él estaba arando, sembrando, colocando la semilla. Por eso, después de un tiempo, él volvería trayendo las gavillas con alegría, con júbilo. Oh, querido, en ese momento estás derrotado, has perdido todo, no tienes nada. No te encierres en el cuarto a lamentarte. No maldigas a tus enemigos. No le eches la culpa a todo el mundo, a tu familia, ni a ti mismo. Reconoce que tal vez has fallado, pero sigue soñando. Eres hijo de Dios. Para los hijos de Dios no todo está perdido. Aunque las personas se rían de ti, aunque te digan que tú no vales, tú sigues soñando, pero no solo soñando, sino trabajando. Toma la semilla, toma el arado, escarba la tierra seca, coloca la semilla. La gente se va a reír de ti. Solo un loco coloca la semilla en la tierra seca, pero tú eres un loco de Dios, un santo loco. Coloca la semilla en la tierra seca, pero entonces Dios se manifestará, hará llover. Los torrentes del Negev se llenarán de agua, el agua llegará a tu tierra seca y tú verás la semilla brotando y volverás alegre con las gavillas que el Señor te da. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué promesa extraordinaria, querido! Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo Esperar en el descanso sabático de Dios. Y aquí veremos que Dios nos dio el sábado
para enseñarnos a confiar en Él y no en nuestras obras. Hemos dicho que la mejor manera de esperar en Dios es trabajar. Pero Dios separó un día de la semana, que es el sábado, para que pares de trabajar y busques a Dios. Y Dios te enseña que tu trabajo en la semana solo tendrá sentido si tú lo buscas a Él. Mira, toda la semana tienes que trabajar, luchas, sudas, plantas la semilla en la tierra seca. Pero el sábado vas a adorar a Dios, a la iglesia, y ahí tú no haces nada. Dios lo hace todo por ti. Tú no haces nada, tú solo alabas el nombre de Dios. Pero cuando termina el sábado, tú te levantas revigorizado, con nuevas fuerzas, con una nueva visión espiritual, porque has alabado el nombre de Dios, has estudiado la palabra de Dios en la escuela sabática, el mensaje te ha infundido valor, has escuchado himnos, has cantado. Ahora, el domingo, entras a la nueva semana como un toro listo a trabajar. Pero no es un trabajo infructífero, es un trabajo con la bendición de Dios. Mira lo que dice el Salmo 92. Voy a leer a partir del versículo 4. Dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras. Mira cuántas veces se repite la palabra obras. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, una vez. En las obras de tus manos me gozo, 2 veces. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, 3 veces. Muy profundos son tus pensamientos, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. ¡Qué canto extraordinario, querida! Los enemigos de Dios, los que se burlan de ti, los que piensas que eres un derrotado, un día van a tragar su risa, porque los enemigos de Dios serán esparcidos como el polvo por toda la tierra. Pero tú serás como un árbol plantado a la orilla del río, como la palmera seca, palmera verde en el desierto seco. Y aun cuando seas viejo, serás un viejo productivo. No envejecerás arrastrando el pie diciendo: todos me han olvidado, nadie se acuerda de mí, nadie me visita. No, Señor, eres tú el que tienes que visitar. ¿Por qué? Porque tu confianza está depositada en el Señor. Porque Dios es tu Dios todopoderoso, el que te infunde valor. Y cuando tú vas a la iglesia el sábado, aprendes que Dios obra en ti, obra en ti, obra en ti. Él trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti, para que seas un victorioso, aunque enfrentes las circunstancias más difíciles. Llego al fin de este comentario, hablando de la última parte. El subtítulo dice: la alegría llega por la mañana. Que la persona paciente finalmente ve amanecer el nuevo día. Hoy día todo puede estar oscuro, pero mañana es mañana. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La noche puede haber estado oscura, pero la noche solo dura 12 horas, después nace el sol. Y cuando nazca el sol de nuevo en tu vida, lo primero que debes hacer es hablar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, cantar a Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora vamos al Salmo 30, versículo 5. Dice: porque un momento será su ira. Aquí el salmista está hablando de las pruebas de la vida, las circunstancias difíciles.
Porque el pueblo de Dios sufría porque se apartaba de Dios y cuando venían las dificultades le llamaba ira de Dios. Dios me está castigando. No, Dios no le estaba castigando. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios. Pero aquí dice el Salmo, porque un momento será tu ira, solo un momento. Pero su favor, el favor de Dios, durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana siguiente vendrá la alegría. Te voy a colocar dentro del contexto de esta historia. Jonás era un profeta de Dios, recibió la orden de ir a Nínive y evangelizar Nínive. Nínive en aquel tiempo era una ciudad pagana, completamente idólatra. Y no solo eso, era un país cruel. Ay del que cayera en las manos de Nínive. Nadie quería saber del Dios creador del cielo y la tierra. Cada uno tenía su propio Dios. Cada uno vivía en realidad como si Dios no existiera. Porque es mejor tener un Dios de yeso, de madera o de fierro, o una idea llamada Dios, que solo como idea. Es más fácil eso porque eso no interviene en mi vida. Pero tener un Dios, creador del cielo y la tierra, que observa todo, ahí nadie quiere ese tipo de Dios. Los ninivitas eran así, vivían así. Entonces cuando Dios le dio a Jonás la orden de ir y evangelizar Nínive, él no quiso. Él fue al puerto, tomó el primer barco que encontró y estaba huyendo. Y de repente, en la mitad del viaje, el mar se enfureció. Olas gigantescas comenzaron a entrar al barco, parecía que el barco iba a naufragar. Y en esas circunstancias, los otros pasajeros le dijeron a Jonás, Jonás, dinos, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Porque ya habían preguntado a todos y el culpable no había. Y a esa pregunta es que Jonás respondió diciendo, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué tú crees que Jonás no dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová, punto? ¿Por qué tuvo que añadir que hizo los cielos y la tierra? Esa expresión que hizo los cielos y la tierra tiene que ver con la creación, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión tú la encuentras en el cuarto mandamiento, cuando dice que hay que guardar el sábado y reconocer a Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión también tú la encuentras en el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis, porque el ángel aparece para que todos adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Es que Dios se está volviendo para los seres humanos una especie de energía, de fuerza espiritual, una especie de energía positiva, pero no el Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el temor de Jonás por Dios era un temor un poco teórico, porque si realmente temiese a Dios, habría ido a Nínive a evangelizar, pero él se estaba escapando. Eso nos muestra que los seres humanos, por más bien intencionados que seamos, y por más que decimos que amamos a Dios, a veces en nuestra flaqueza humana hacemos cosas que no tienen nada que ver con la vida de alguien que ama a Dios. Lo interesante es que en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, Jesús menciona a Jonás. Mira lo que dice el texto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Interesante la palabra de Jesús. Primero, habla de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo? Dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, también esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y después dice, cuando Cristo venga, los ninivitas se levantarán
en juicio contra la generación incrédula. ¿Qué? No, esto no es literal, claro, porque los ninivitas están muertos, murieron siglos atrás. Pero ¿cómo se levantarán entonces para condenar a la generación presente? Ah, no, pues es el testimonio de los ninivitas. Y el propio Señor Jesús dice, porque ellos se arrepintieron delante de la predicación de Jonás. Pero este pueblo hoy escucha lo que pasó con Jonás, escucha lo que pasó con los ninivitas, pero no se arrepiente. Y mira que quien está predicando, dice Jesús, quien estaba predicando para ellos era Jonás, pero quien está predicando aquí es uno mayor que Jonás y se está refiriendo a él mismo. Oh, queridos, hay personas tan rebeldes, de tan corazón tan duro, que ni el propio Señor Jesucristo viniera a predicar, se entregarían. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo nos ha completamente esclavizado. Es una cultura materialista. Es una cultura desrespetuosa con las cosas divinas. Es una cultura donde se lleva al sarcasmo, a la burla, a veces a la burla peyorativa, las cosas divinas, las cosas sagradas. En los programas de televisión, hoy, por ejemplo, en los programas jocosos, no hay programa que para hacer reír al público no tomen lo sagrado y lo ridicularicen. Vivimos en ese tiempo. Y Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, llama y llama. ¿Por qué? Porque Dios es un amor. Ese amor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Una obra de arrepentimiento. Y para eso leo Jonás 3, 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¡Qué campaña extraordinaria de evangelismo! Yo a veces dirijo campañas para muchas personas. Se entregan a Jesucristo y se bautizan en media 8, 10% del público asistente. Pero en este caso, Jonás predicó un sermón. ¿Y en qué consistía su sermón? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hizo llamado, no hizo invitación, no se quedó con lágrimas en los ojos suplicando que los pecadores se entregasen a Jesús. Solamente de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y resultado, 100% se entregó a Jesucristo. Todos se entregaron, desde el rey hasta el niño más insignificante. Todos se entregaron a Dios. ¡Qué campaña evangelística extraordinaria! Pero para eso, Jonás tuvo que pasar el incidente del mar. Tuvo que caer a las profundidades del océano. Tuvo que ser engullido por un gran pez. Y ahí en su desgracia, en su inoperancia, reconoció que de Dios viene la salvación. Se arrepintió y fue y cumplió con la misión. Hoy día nosotros tenemos una misión para predicar el Evangelio a esta cultura que no quiere saber nada de Dios. Y querido, hay muchos que como Nínive, tal vez no están huyendo, pero están de brazos cruzados. O tal vez se están escondiendo, porque el otro día, por ejemplo, yo encontré una persona que le gusta cantar y dice, no, pero yo canto. No, querido, no es solo cantar, no es solo predicar en la iglesia, es salir afuera y buscar a otras personas y traerlas al Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros estamos durmiendo, estamos escapándonos de la misión, no estamos haciendo lo que Dios nos ordena de ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si nosotros no cumplimos con la misión, muchas veces
Dios en su infinito amor va a permitir que la propia vida nos lleve al fondo del mar, al fondo del abismo, para ahí reconocer que estamos dejando de cumplir la misión. Y entonces nos levantemos y sigamos adelante. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora cambiamos de historia, porque ahora vamos a hablar de Belsasar. Belsasar era un representante del rey en Babilonia, porque el verdadero rey en ese tiempo era otro. Pero lo que nos interesa aquí es la rebeldía de Belsasar y mostrar a través de esta historia que la rebeldía y el mal tendrán un final. Hoy día, día de paciencia de Dios, podemos burlarnos, reírnos, hacer lo que queramos, pero llegará un momento en que todo tendrá fin. Y así fue con Belsasar. Hizo un gran banquete, una fiesta. Está bien, pues vive como quieras, haz tus instintos, sigue tus instintos. Mujeres, fiesta, bebida, en fin. Hoy día diríamos luces, sonido, droga, todo. Si eres libre, tú puedes vivir como quieras. Pero Belsasar fue un paso más adelante. Mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y en esos vasos dedicados a Dios comenzó a servir vino. O sea, tomó la religión y la vilipendió. Se burló de Dios, se burló de las cosas sagradas. Así como mucha gente hoy pues se burla de Dios, se burla de las cosas sagradas, se ríe. Dice Pedro que en los últimos días aparecerán burladores, riéndose de los cristianos y diciendo que venida de Cristo no pasa nada, todo sigue igual, todo es fantasía, todo es ilusión, nada es verdad. Bueno, pero cuando Belsasar estaba haciendo todas esas irreverencias, ahora viene el texto. Leo Daniel 5, 24 al 28. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En medio de la fiesta, todo el mundo vio una mano, no una persona, una mano, que escribió en la pared, Mene, Tekel, Uparsin. Y nadie sabía qué hacer. ¿Qué quiere decir eso? Todos asustados, porque la mano escribió y desapareció. Entonces la reina se acercó a la reina madre y le dijo, mira, en los días de Nabucodonosor, tu abuelo, había un profeta, mándalo traer, él te va a interpretar. Y trajeron a Daniel de nuevo. Y Daniel le dijo, rey, ¿sabes lo que significa eso? Mene quiere decir que tu reino ha sido contado, se ha revisado lo que has hecho y estás mal. En segundo lugar, ¿qué más? Tekel, que quiere decir que has sido pesado en la balanza y has sido encontrado falto. Y finalmente, Pérez, Uparsin, que quiere decir tu reino se ha quebrado, has llegado al fin. Te has reído, te has burlado, has hecho lo que has querido, has vivido como si Dios no existiera, has tomado la Biblia, la has echado a la basura, te has burlado de tu esposa, de tus hijos que sí creen en la palabra de Dios, pero ahora te llegó la hora. Tu caso ha sido revisado, infelizmente has sido encontrado falto, se acabó. Tu vida llegó al fin, tus oportunidades se acabaron. Triste, querido, pero una realidad. Hoy día, usando la libertad que Dios nos dio, podemos hacer lo que queramos. Pero tan cierto como tenemos libertad, es también cierto que un día las oportunidades se acabarán. El tiempo, las puertas de la gracia se cerrarán. Y hay de aquel que se encuentre del lado errado. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando de el secamiento del río Éufrates. ¿Qué pasó esa noche? Esa misma noche, leo Daniel 5, 30 y 31. Dice así.
La misma noche, esa misma noche de la mano de la Escritura, de la revelación de Daniel, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Interesante. Esa misma noche se le acabó la oportunidad a Belsasar. ¿Sabes cómo Babilonia fue derrotada? El río Éufrates. El río Éufrates atravesaba la ciudad, pasaba por en medio de la ciudad. El río Éufrates traía agua. Agua es vida. Donde hay agua, hay vida. ¿Por qué? ¿Quieres bañarte? ¿Quieres limpiarte? Agua. ¿Quieres generar energía hoy? Agua. ¿Quieres plantar la tierra para comer? Agua. El agua es todo. Y el río Éufrates traía agua. Pero ¿qué pasó? Esa noche el enemigo desvió el río Éufrates. Y el cauce del río quedó vacío como un túnel. Y por ahí entró el ejército enemigo y mató al rey. Ahora, lo interesante es que en Apocalipsis 16:12 dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué se refiere esto? Porque cuando Juan escribió Apocalipsis, Babilonia ya no existía. Babilonia era regada por el río Éufrates. ¿Por dónde le venía la vida a Babilonia? Por las aguas del río Éufrates. ¿Quién es Babilonia en el Nuevo Testamento? Esto es interesante, porque el pueblo de Babilonia en el Antiguo Testamento perseguía a los hijos de Dios, los tenía cautivos. ¿Y de dónde venía la fuerza Babilonia? Una de las fuentes era el agua que entraba por el río Éufrates. ¿Pero qué pasó? El agua fue desviada, el cauce ficó vacío y por donde antes le venía la vida, ahora le vino la muerte y destruyó a Babilonia antigua. Babilonia hoy es un poder religioso. ¿De dónde le viene la fuerza? De las aguas. ¿Qué aguas? En Biblia, aguas son naciones, pueblos, gente, multitudes. ¿Quiénes le dan vida a Babilonia espiritual hoy? Las personas, las naciones, los países. Pero cuando dice el texto bíblico aquí que el agua del río se secó, quiere decir que un día las multitudes, la gente que le daba fuerza a la Babilonia espiritual, se volverá para atrás. Y ahí será la caída de Babilonia. ¿Y por qué la gente se volverá atrás? Es por causa de la predicación del Evangelio. Llegará un momento en que las personas se confrontarán con las verdades bíblicas y se dan cuenta que estaban adorando a Babilonia, siguiendo a Babilonia, en lugar de seguir al Señor Jesucristo. Llegamos al fin de este estudio hablando de Ciro el ungido. Ciro era un rey pagano, no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, la Biblia, Dios llama a Ciro como su ungido. ¿Por qué? Su escogido. ¿Por qué? Para esto leo Isaías 45:1 que dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo de su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Querido, Ciro fue un rey de otro país que vino para libertar al pueblo de Israel que estaba prisionero en Babilonia, cautivo. Ciro fue el que les dio permiso para volver a Jerusalén, a su tierra, a su casa, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Ciro es un símbolo del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes que vino de otro planeta a esta tierra.
Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar, predicar un sermón, ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús, y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba.
porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti, pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro, está debilitado. 40 días sin comer, lo agarro. Y vino. ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz. Y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó.
Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino: no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así: pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile: Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice: mira, hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro.
Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar. Toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree. ¿Qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe.
Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque ese tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía, yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere el ahora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada. Y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice, mira, antes de salir, vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaban. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó.
Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble, el doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. A quien amáis, está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría, cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe. Pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe este? A quien amáis sin haberle visto. ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa. Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro: ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo: ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque
Pedro después de haber pasado todo eso dice, a quien amáis sin haberla visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberla visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es, tú aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba, dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíqueme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice, sea como fuere, sabemos una cosa. Después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo, mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo, mira papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo, ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo, sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro, dijo, no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces cuando te pasa un accidente, no digo, ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia
cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía, entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía, mira hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró, ¿qué quieres? Le dijo, mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho, yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando, ustedes son locos, ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice, sí señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo.